Venimos saliendo de a poco, venimos saliendo de a poco, muy de a poco y dependiendo de la zona que estemos conversando del COVID-19. Y ahora nos estamos enfrentando a una viruela símica. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cómo contagiarse? Buenos días. Mi nombre es Alexis Vidal, soy médico internista y dado la relevancia y toda la información que ha salido respecto a esta nueva alerta sanitaria que hay a nivel nacional y en algunas partes de otras regiones, vamos a conversar hoy día sobre lo que es la viruela símica o la viruela del simio. Hay que entender algunos datos generales para empezar a conversar del tema y poco a poco nos vamos a ir interiorizando más sobre esta enfermedad que no es nueva propiamente tal. Hay que entender que la viruela símica está causado por un virus que es miembro del género Orthopoxvirus y de la familia Poxviridae, como primer dato a tener en cuenta. Ahora, esto es una zoonosis propiamente tal, vírica, claramente, que generalmente se presenta en las zonas tropicales, por ejemplo, lo que es África Central, Occidental, y generalmente se puede llegar a exportar a otras regiones. Los signos clínicos son muy variados y pasan desde fiebre, erupción cutánea, adenopatías y puede causar distintas complicaciones que vamos a ir viendo en este video. Generalmente es una enfermedad autolimitada y puede durar entre 2 a 4 semanas aproximadamente. Sin embargo, la mortalidad para tener en cuenta es de un 3 a un 6% aproximadamente del total. Ahora, ¿cómo se transmite? Bueno, generalmente por un contacto estrecho con una persona infectada o material contaminado probablemente tal por el virus. El cuadro clínico se asemeja a la viruela y por eso se ha hecho tanto revuelo también por el tema, porque se suponía que había sido erradicado la viruela en el año 1980, que fue declarado, obviamente tal, eliminada a nivel mundial. Ahora, hay que entender que la viruela símica, propiamente tal, es menos contagioso que la antigua viruela, propiamente tal, y menos grave. Tal vez uno de los puntos a tener en cuenta también que las vacunas que en minutos se utilizaron contra la viruela son útiles, propiamente tal, contra la viruela símica. Y hay un tratamiento que es preventivo, con lo que estamos conversando, pero el tratamiento, una vez que ya la enfermedad está dada, se ha desarrollado un antiviral propiamente tal que se puede utilizar, que vamos a ir conversando en este video. Bueno, comencemos con el patógeno. Hay que entender que el virus de la viruela símica es un virus de ADN bicatenario con una envoltura propiamente tal. Ahora, pertenece al género Orthopoxvirus y de la familia Poxviridae. Hay que entender en el fondo que se han descubierto dos clados propiamente tal que están en África Occidental y otro centroafricano en el Congo. Ahora, el lugar donde se ha descubierto los dos en un mismo país es en Camerún. El hospedador propiamente tal, natural del virus, se ha identificado varias especies que son susceptibles propiamente tal, desde ardillas, ratas, lirones, primates que no son humanos, entre otras especies. Ahora, hay que intentar tener más estudios propiamente tal para lograr identificar el reservorio exacto propiamente tal del virus, lo que se mantiene en la circulación en la naturaleza, respecto a los últimos estudios de la Organización Mundial de la Salud. Hablemos un poco de historia. Hay que entender que la viruela símica no es una enfermedad nueva. No es una enfermedad que estemos recién empezando a conocerla. No, al contrario, es una enfermedad que ya se ha descrito previamente. De hecho, la primera vez que se describió fue en el año 1970, en un caso de un niño de 9 años, en la República Democrática del Congo. Llamaba mucho la atención en ese tiempo porque 2 años previamente ya se había erradicado, se supone, la viruela, lo que generaba todas las controversias al respecto. Posteriormente se siguió diagnosticando casos en 11 países distintos. Ahora, grandes brotes se han descrito, por ejemplo,
el 2017, en Nigeria, donde habían más de 500 casos sospechosos, más de 200 casos confirmados, y la tasa de letalidad propiamente tal llegaba alrededor del 3%. Bueno, ustedes me dirán, ya, pero, ok, estamos hablando de la República Democrática del Congo, estamos hablando de Nigeria, otros países en el fondo africanos, y ya, pero ¿cuándo salió propiamente tal y se empezó a propagar a nivel mundial? ¿Fue reciente y por eso está toda la polémica? No, de hecho, es una enfermedad que ya en el año 2003, el primer brote de viruela símica fuera, a nivel de África, fue en los Estados Unidos. Ahora, se relacionó en su minuto con contacto con perros de praderas que estaban infectados. Ahora, estos mascotas habían sido alojadas y tenían cierta relación con lirones y ratas, propiamente tal, que habían sido traídas justamente de la zona africana. Entonces, el punto era que ya había sido diagnosticado previamente y ya había sido la zoonosis causado propiamente tal los casos en Estados Unidos. Ahora, posteriormente hubo como una especie como de apagón de enfermedad, donde no se hubo un brote tan marcado. Sin embargo, después hubo casos en, por ejemplo, en Reino Unido, año 2018, nuevamente en el año 2021 en Estados Unidos y otros brotes, por ejemplo, en Singapur, que si mi memoria no me falla fue en el año 2019. Por ende, en el fondo no es una enfermedad nueva. La viruela símica ya es una enfermedad que hay registros desde hace bastantes años. Transmisión de la viruela símica. Ahora, sigamos conversando del tema. Sabemos que es una zoonosis y el contacto directo propiamente tal con la sangre o líquidos propiamente tal corporal o lesiones de la piel o de las mucosas con los distintos tipos de animales que hemos ido conversando pueden generar la transmisión hacia humanos. Pero lo más importante y tal vez que hay que tener en cuenta es que también, en el fondo, por ejemplo, carne contaminada mal cocida se ha demostrado que también pudiese generar una infección del mismo. Ya, pero ¿y persona a persona podría transmitirse? Sí, efectivamente puede transmitirse. Uno es el contacto estrecho, en el fondo, por vía de transmisión por gotitas, y por otro lado, por contacto directo por las lesiones. Se ha visto también que hay una vía vertical que se ha demostrado de madre a hijo por transmisión de la placenta y lo que no se ha demostrado aún que es por vía sexual. Ahora, antiguamente, en el fondo, los primeros estudios que se hicieron respecto al tema se daban cuenta que una persona podía llegar a contagiar hasta 6 aproximadamente. En los últimos estudios se ha demostrado que esto ha aumentado a 9 y generalmente los científicos lo han asociado con claramente ya la no vacunación contra la viruela propiamente tal porque ya había sido erradicada. Signos y síntomas de la viruela símica. Bueno, aquí entramos en terreno complejo. ¿Por qué? Tenemos un periodo de incubación desde el momento del contacto propiamente tal, que es entre la infección y la aparición de los síntomas propiamente tal, y que puede variar entre 5 hasta 21 días, 3 semanas, lo que ha dificultado mucho la pronta cuarentena de los pacientes que ya están con síntomas, porque claramente puede tener síntomas una vez que ya la enfermedad se desata, pero la incubación es de 3 semanas, puede llegar a ser. Ahora, la infección en sí puede dividirse en dos grandes grupos. El primero, el periodo de invasión, que dura alrededor de 5 días aproximadamente, donde el paciente presenta distintos tipos de síntomas, donde presenta desde fiebre, dolor de cabeza, las adenopatías propiamente tal, dolor lumbar, mialgias generalizadas, astenia. Una característica distintiva que la diferencia de otras enfermedades que pudiesen ser similares al principio, como la varicela, el sarampión, la misma viruela, es que las linfadenopatías es un hallazgo característico en la viruela símica. Por otro lado, la erupción cutánea, muy característica de esta enfermedad, generalmente empieza entre 1 a 3 días posteriormente a la fiebre. Generalmente se extiende en la cara y en extremidades, respetando bastante lo que es el tronco.
Hay que acordarse también de que generalmente también hay una afección desde las mucosas orales, las genitales y también las conjuntivas, así como la córnea. Ahora, la erupción propiamente tal no es siempre igual y tiene distintas fases, secuenciales propiamente tal, que va desde máculas, que son planas propiamente tal, para ir atendiendo cómo es el proceso, a pápulas, que son firmes, generalmente elevadas, hasta posteriormente evolucionar hasta vesículas, pústulas, que son ya lesiones llenas de color amarillento, y posteriormente ya en una fase de un descenso viene lo que son las costras hasta que posteriormente se caen. Ahora, las lesiones pueden ser de unas pocas hasta miles y eso es lo que más llama la atención también de la enfermedad. Los casos graves pueden hacer que incluso se llegue a desprender parte de la piel en el proceso. Respecto al diagnóstico propiamente tal de la viruela símica, hay que entender varios puntos a tener en cuenta. Uno es que la historia clínica sigue siendo trascendental para poder obtener un diagnóstico, dado que si tuvo contacto el paciente, en el fondo, con alguien con viruela símica y los síntomas son similares, claramente eso ayuda mucho a darle una potencia propiamente tal a nuestro diagnóstico. Si uno va al punto de vista de laboratorios para poder obtener el diagnóstico definitivo, tendría que hacerse con PCR. Ahora, una muestra demasiado precoz puede generar falsos negativos por la carga que puede ser muy baja, la carga viral. Por otro lado, métodos serológicos no se recomiendan, sobre todo pacientes de más edad que pudiesen haber estado vacunados contra otros virus de la misma familia propiamente tal. Respecto al tratamiento, hay que mencionar dos puntos a tener en cuenta. El primero, hay un tratamiento que es de ataque cuando el paciente ya tiene la enfermedad. Y generalmente lo que se hace son manejo de sostén, o sea, nutrición, hidratación y en caso de sobreinfección, tratamiento antibiótico. Un tratamiento específico para la viruela símica, recién la Agencia Europea de Medicamentos lo están autorizando y en estudios muy recientes, que no está disponible a todo a nivel mundial, lo que es el tecovirimat. Entonces, no se recomienda todavía a nivel mundial. Esto claramente podría cambiar. Obviamente la disposición también del medicamento es otro tema a tener en cuenta. Mientras tanto, las medidas de sostén y evitar las complicaciones que pudiese llegar a tener es lo más importante. Hay que entender también que la enfermedad es autolimitada, sin embargo, las secuelas que deja en esta carretera es el problema propiamente tal. Por otro lado, tenemos un segundo gran punto que generalmente llega a ser el más importante, que son la vacunación propiamente tal. Un punto a tener en cuenta que es más importante que la vacunación, que es más importante que el tratamiento una vez ya dado la enfermedad, es la prevención del riesgo de contagiarse propiamente tal. Y hay que entender que un paciente que tiene posibilidades de un contacto estrecho con alguien que sea positivo, debería aislarse 21 días para que así no transmita la enfermedad a terceros. Y esto es un punto súper importante porque si el paciente se sigue exponiendo a más, significa que la enfermedad se sigue transmitiendo propiamente tal. Y cuando hablo de aislarse, de hacer una cuarentena preventiva, no hablo solamente de la persona, sino también de todos sus utensilios también. Por eso es importante en el fondo de que estos pacientes avisen precozmente sobre la posibilidad de tener la enfermedad o si tuvo algún contacto estrecho propiamente tal, de las formas que hemos ido conversando respecto a esta patología.